Pero bueno, tenemos ya a nuestro primer invitado. Siempre es un honor conversar con el maestro, con el licenciado Orlando Pérez, periodista y escritor, sobre todo en este día tan importante para nosotros. Querido maestro, porque bueno, pues la palabra maestro definitivamente a usted le cabe muy bien. Es un gusto y un honor poder conversar con usted en este día tan importante para nosotros. Y digo tan importante porque sobre todo quienes ya nos dedicamos al periodismo digital hemos tenido que romper esa brecha, romper una barrera y los estereotipos, ¿no? Que siempre han estado ahí con los medios tradicionales para hacer un periodismo diferente, un periodismo de puertas abiertas, un periodismo más transparente. Y bueno, ¿es difícil hacer periodismo en el Ecuador? ¿Qué tal? Un saludo, muchas gracias por los calificativos que obviamente honran un ejercicio de larga data. Ya yo siempre digo que este es un oficio más de kilometraje que nada, así que por ese lado está bien, reconocimientos para ustedes, también una felicitación. Jaime, por supuesto, también un abrazo a la distancia en este día que yo lamento decir que se conmemora en el peor momento para el periodismo ecuatoriano. Y lo tengo que decir con dolor, con tristeza, porque yo pensaba, les digo con absoluto cariño, que a estas alturas íbamos a tener un periodismo, unos mejores medios, unas estructuras periodísticas, institucionales mucho más sólidas para el ejercicio de un oficio que es difícil siempre, un oficio que además es maravilloso, que es un oficio con todo el rigor que eso requiere, también de sacrificios y también de pasiones que encantan a mucha gente. Me dirán ustedes si me equivoco o no, cuando se plantea la posibilidad de ser periodista, lo único que le encanta a uno es que la verdad se conozca, que la escritura sea maravillosa, que el encantamiento del mundo mediático permita a las audiencias aprender más, informarse mejor, tener una mejor relación incluso con la realidad para tomar las mejores decisiones. Pero, lastimosamente, tengo que decirlo, ahora contamos con medios de comunicación muy entregados al poder y además, una cosa que ustedes quizás también con que esos periodistas y esos medios que nos decían a nosotros gobiernistas, lame esto, lame el otro, etcétera, etcétera, ahora no tienen tienen una pizca de vergüenza en el rostro, en la lengua, en la pluma, en todo para alabar al gobierno actual, para mentir descaradamente, para ofender a las mujeres, como hace el señor Roberto Aguilar, como hace el señor Martín Payares, o como hace el señor José Hernández, o las barbaridades que hace el señor Carlos Vera cuando entrevista al presidente de la República y prácticamente parece que entra en un estado de éxtasis cuando entrevista a su gran amigo, a quien le debe además favores muy personales que él mismo los ha confesado. Y eso me parece que es lamentable porque en la práctica tenemos periodistas y medios de comunicación entregados al poder, incluso desde un punto de vista incluso moral, racistas, xenófobos, como se expresaron en el paro de junio contra los dirigentes indígenas, contra las movilizaciones indígenas, y todo lo que han hecho en estos días aquellos periodistas que ahora trabajan de troll center o de bots para ofender a la señora Elizabeth Otavalo por lo que ella reclama con ese crimen atroz contra su hija María Belén Bernal. Así que no me emocionó el día del periodista, pero efectivamente creo que hay que pensarlo más y es un momento para... No sé si tenemos a veces un parpadeo con el internet, ojalá se estabilice la señal. Orlando, buenos días. Hace poco se denunció que desde Carondelet hay un chat con casi todos los medios tradicionales, con los jefes de información, los periodistas, donde prácticamente ellos reciben órdenes de Carondelet para publicar las notas que vienen desde el gobierno. Y la línea editorial parece ser que dentro de esos medios tradicionales y algunos digitales se emite desde Carondelet. Eso me parece que los medios se han puesto en una posición de servilismo al que está de turno y después de que criticaban tanto al gobierno del expresidente Rafael Correa, pues lo que están haciendo ahora ellos en realidad es espantoso. Es el doble o el triple de lo que ellos antes criticaban.
Claro, y fíjate, esto que acabas de mencionar, Jaime, es muy importante porque en algunas ocasiones me han mostrado las tomas de pantalla de esos chats en los que borran nombres, etcétera, ciertos amigos que todavía creo que tienen cierta dignidad como para al menos estar en el chat y no contestar ni participar, pero dicen, esto está pasando efectivamente, esto es verdad lo que tú mencionas, y ahí no hay dos cosas que son muy claves. La una es manipular, direccionar y orientar la línea editorial e informativa de los medios de comunicación a partir de una postura oficial que no necesariamente coincide con la realidad y no necesariamente es la que los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos que recibir de parte del gobierno. Y la segunda es muy lamentable porque además en esos chats y en esas comunicaciones se establecen, se revela, mejor dicho, las conductas de esos periodistas que, lo voy a decir con claridad, saben perfectamente que lo hacen porque después o antes, durante y después de cada acontecimiento van a recibir favores indirectos de empresas, ya no con plata del Estado, porque eso se podría descubrir, a pesar de que también hay cosas del Estado, como por ejemplo determinadas cuñas publicitarias en ciertos medios que abundan, en otros no, por supuesto, porque es un castigo, lo que criticaban antes, ahora lo hacen perniciosamente, pero lo otro es que saben que reciben ciertos favores. Sabemos que hay empresas de ciertos ministros, de ciertos allegados al gobierno, que les pagan con ciertos favores a determinados periodistas por otras vías, como lo hacían en su momento los gobiernos neoliberales de los años 80 y 90. Así que eso a mí no me sorprende, pero sí es necesario que se lo diga, y en algún momento incluso ya se publicó. Y los señores pelagatos saben perfectamente a qué me refiero, de quién recibían la platica cada año, cada semana o cada mes, de qué funcionario del Estado para llegar a la presidencia del señor Guillermo Lasso, y durante los primeros meses, al menos de lo que tenemos constatación, recibían eso. Así que los señores pelagatos no pueden darnos ni lecciones de moral ni nada por el estilo, porque sabemos bien de qué lado cojean o de qué lado del bolsillo reciben la plata. Licenciado, desde su punto de vista, ¿qué tanto daño le han hecho este tipo de periodistas y este periodismo al país? Y lo digo, ¿qué tanto daño le han hecho? Porque el pueblo es el que elige. Y muchas veces, o en reiteradas ocasiones, ha elegido mal. A ver, esa es una pregunta clave porque parecería que los periodistas y los medios nos creemos impunes y no tenemos nada que ver con las decisiones políticas. Mira, esto, por ejemplo, durante más de 10 años se pasaron denigrando, estigmatizando, incluso calificando y imputando cosas a los poderes públicos de los años de la Revolución Ciudadana, y al mismo tiempo algunos de esos periodistas y algunos de esos medios seguían señalando que son libres e independientes y que están en contra de todos los poderes, etcétera, etcétera. Todo eso hicieron. ¿Con qué motivo y con qué objetivo? Con lo que quedó grabado y fotografiado en varias publicaciones cuando participaban de los almuerzos con el candidato Guillermo Lasso Mendoza. Ahora ya candidato, el señor banquero Lasso Mendoza, es presidente de la República, y esos periodistas que, por ejemplo, tienen programas los domingos y que se declaran prácticamente políticamente incorrectos, ustedes saben a quién me refiero, hacen el eco, hacen las alabanzas, y por ejemplo el señor Carlos Rojas decía que el Ecuador vivía en su mejor momento y era un maravilloso país el que vivíamos aquí con el gobierno del señor Guillermo Lasso. Las fotografías del señor Carlos Rojas, ¿con quién estaba? ¿En qué momento estaba? ¿De qué estamos hablando? Así que ellos le han hecho mucho daño por dos vías. La primera, por no informar adecuadamente, por no ejercer un periodismo responsable, por no hacer uso de una profesión al servicio de la gente y no para servirse de la gente. Y eso le ha hecho mucho daño al periodismo, a las páginas de incluso editoriales donde hay personas que uno catalogaba como inteligentes y ahora parecería que lo que buscaban es una embajada en alguna parte, y sabemos que hay algunos de esos editorialistas que están bien instalados en ciertas embajadas y para eso tenían eso. Entonces, primera cosa. Y la segunda es porque en función de ese ejercicio mal habido, mal hecho, mal generado desde las redacciones incluso, también se deteriora este oficio para las nuevas generaciones. Y te digo esto porque me parece que lo que está ocurriendo en el Ecuador es que las nuevas generaciones no tienen referentes claros de qué es ser periodista serio,
responsable, profesional, ético, etcétera, etcétera, que sí teníamos en su momento nosotros que podíamos tener referencia. Es más, aquellos personajes a los cuales teníamos como referencia posiblemente ahora están un poquito tostados de cerebro gracias al poder del político del señor Guillermo Lasso. Entonces, este daño que le hacen a las nuevas generaciones, que incluso el otro día salió una encuesta, que si no me equivoco por ahí debe estar, donde decía de cuál es la que menos se destaca, creo que la tengo por aquí, la voy a buscar, o de la cual se sienten frustrados los periodistas, aparece en primer lugar la comunicación y el periodismo. Parecería que tras todo lo que en momento nosotros en cambio sí hicimos, es decir, creer para el que nos queríamos entregar toda la vida y que de alguna manera ustedes saben que esto lo hacemos con pasión para toda la vida y en eso estamos. Aquí está la carrera con mayor número de arrepentidos. Es una cuenta data 86%, el 72%, arte 72%. Y lugar ocupa el periodismo. Licenciado, le voy a pedir salir de la conexión y volver a ingresar porque no le pudimos escuchar la última parte ya que hay una interferencia en la conexión para poder retomar esta conversación tan importante, ¿no? Interesante porque miren lo que dice él, ¿no? ¿Cuánto daño? Y le decía yo, ¿cuánto daño le han hecho al país estos periodistas que en algún momento fueron incluso referentes? Y cómo esto ha cambiado, ¿no? Bueno, qué importante escuchar estos comentarios de un profesional como el licenciado Jorge, me confirma si tenemos Orlando Pérez. Es importante tener también lo que hemos visto de lo que ha ocurrido en las entrevistas que ha tenido el presidente de la República y el señor Carlos Vera. Son entrevistas que a veces las hemos visto que como que tienen una guía, ¿no? Tienen ya un banco de preguntas de lo que debe tocar y lo que no debe tocar el entrevistador, ¿no? Y no solo con Carlos Vera, sino con otros periodistas que son cercanos a este gobierno. Me avisa si tenemos a Orlando, Jorge, y si tenemos el video también para poderlo compartir para que la gente vea cómo se manejan las entrevistas y cómo tiran flores algunos comunicadores sociales, ¿no? De los que están cercanos a este régimen. Por eso es importante que la ciudadanía tenga varias ventanas y pueda analizar la noticia desde diferentes puntos de vista. Licenciado, hemos regresado y justamente estábamos terminando usted de explicarnos el tema de cuánto daño se le ha hecho el periodismo al Ecuador con este tipo de periodistas y que ya no hay referentes, ¿no? Como lo decía usted, ¿no? Para las nuevas generaciones, para la juventud, definitivamente ya no hay referentes del periodismo. A la larga nos va a perjudicar en el ejercicio del periodismo. Sí, efectivamente, no sé en qué parte me quedé, pero yo lo que estaba mostrando es un cuadro, o sea, leyendo un cuadro de cuáles son las profesiones que mayor arrepentimiento, cuáles las que mayor número de partidos hay, según una cuenta que se llama Data Viper, la fuente Zip Recruiter. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Y en esta publicación se decía que por carreras con mayor número de arrepentidos son el periodismo el 87%, sociología el 72%, arte el 72%, comunicación 64% y hay otras más ahí. Licenciado, y usted escuchaba a los propios colegas decirle a los hijos, mijito, estudie lo que quiera, menos periodismo. Efectivamente, así es. Y eso pasa porque antes era un oficio bonito, relevante, de prestigio, de muy alto prestigio, de alto prestigio con un señor Carlos Vera, con un señor Carlos Rojas, con un señor Roberto Aguilar, que destilan odio, veneno y además hacen de sus columnas una plataforma para el odio, misoginia. El lado moderno del periodismo está en esos nombres. Y los digo con nombre y apellido porque no quiero ni siquiera quedarme tranquilo con mi conciencia de decirles lo que ellos eran. Porque todos ellos, incluso por ejemplo Juan Carlos Calderón y otros más, en la época que estábamos en la universidad de otros lados, eran más guerrilleros que yo. Eran más guerrilleros que Ernesto Che Guevara, como el señor Carlos Vera, que dejó el Che Guevara siempre detrás suyo. Y ahora resulta que han sido de la derecha la más podrida de todos. Entonces, me parece que ¿quién quiere ser periodista con esos referentes? Y digo porque están en la escena cotidiana. Nos toca verlos entrevistando al presidente de la República, porque el presidente de la República lastimosamente no tiene otro entrevistador que el señor Carlos Vera, porque sabe perfectamente que
si le entrevistan otras personas con un poquito más de responsabilidad y con un poquito más de profesionalismo, no le harían las preguntas ni las alabanzas que hace el señor Carlos Vera, a pesar de que a rato se hace el crítico y que le molesta, etcétera, pero ya sabemos para qué es. Orlando, pero si Carlos Vera, el presidente de la República, mire cómo entra a la entrevista, con qué tipos de comentarios. Démosle play al video, Jorge. Es un buen momento para el presidente de la República y es un mejor momento para el Ecuador. De hace 3 meses acá, en que hablamos por última vez, la mayoría de indicadores críticos han convalecido, en especial el que más nos sigue preocupando, que es el de la inseguridad. Las muertes violentas retrocedieron un 14% en las 3 provincias donde hubo estado de excepción, aunque solo 1% crecieron en Guayas, bajaron 27% en Esmeraldas y 52% en Santo Domingo. En lo económico nos apuntamos hacia una recaudación tributaria récord de más de 16.000 millones de dólares. El crecimiento económico se ha sostenido en 2.5%, aunque es menor que el 4.1% del año pasado y no iguala todavía el 8% que caímos con oportunidad de la pandemia, pero el nivel de ventas supera los 225.000 millones de dólares y la reactivación económica se siente a propósito de los aspectos comerciales de la Navidad. En medio de todo eso, acaba de ocurrir algo mucho más significativo en los Estados Unidos y ustedes lo van a ver cuando empecemos a tratar el tema, e inclusive cuando podamos desagregar algunos aspectos de una ley especial con un capítulo singular de cooperación Ecuador-Estados Unidos en temas de democracia, de comercio y especialmente de seguridad. Con esa intro empezó la última entrevista a Carlos Vera, tirando flores. Pero además, ¿cómo no va a tirar flores si es que él tiene custodia policial? Él no sabe de los 18 muertos que hubo el 31 de diciembre en Guayaquil, porque como tiene protección policial, como reclamaba que le pongan carros nuevos, que cómo le ponen esos carros viejos, ¿de qué seguridad e inseguridad puede hablar el señor Carlos Vera? Y como le encanta Estados Unidos, porque cada vez que iba a la embajada de Estados Unidos, los 4 de julio, se ponía la corbata con la bandera de Estados Unidos, ¿cómo no va a estar encantado con eso? Entonces, el gran admirador del Che Guevara y de Fidel Castro, obviamente ahora es el gran admirador de Joe Biden y de todo lo demás, y sobre todo, por eso yo decía, y no me equivoco, que él le debe grandes favores al presidente de la República cuando confesaba que cuando se quedó desocupado no tenía dónde vivir y no sé qué, y el señor Guillermo Lazo hasta le prestó la casa de la playa y ahora tiene la protección policial. Así que esos son los referentes que tenemos, pero yo creo que efectivamente también habría que ver el otro lado, Jaime, porque hay un elemento que es muy importante también que está ocurriendo, es que este cambio, esta migración de las audiencias a los medios digitales como el tuyo, como otros más, obviamente da cuenta de que ya no lo leen ni los ven a estos señores en la regularidad. Yo tengo las métricas, es decir, no es que estoy hablando de memoria, tú sabes perfectamente de qué hablamos cuando sumamos las métricas de pequeños medios, aparentemente según ellos, pequeños medios como el tuyo, como otros más, que se juegan la vida buscando plata, fondos para subsistir, pero que en la práctica están superando ya a las grandes cadenas. Solamente bastaría ver con las métricas en YouTube para saber hasta dónde se ha llegado. Y esto además les preocupa porque en los centros de inteligencia, de espionaje y de persecución policial y de la inteligencia del Estado, saben perfectamente que eso ocurre y por eso atacan las cuentas y por eso, por ejemplo, se bajaron la página de YouTube de Radio Pichincha, la de Jimmy Jairala y hace pocos días la de Telesur. Saben perfectamente que la migración de las audiencias está en esos territorios, en esos espacios informativos y por eso atacan las páginas de YouTube. Y hablando con expertos, algunos de los cuales en privado te puedo contar cuál es, decía, esto no es cualquier cosa, esto lo hacen grandes operadores con todos los fierros del mundo. Es decir, esto es una cosa muy fuerte, porque la suma de esas visitas, de esas vistas en las páginas, en las cuentas de YouTube, etcétera, de todos los medios, obviamente superan a veces hasta en 10 veces lo que hacen supuestamente las cuentas de estos famosos periodistas. Doctor, decía Luis de Monal que un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero él mismo puede morir por lo que la prensa calle. Quizás estamos muriendo, no sé si estamos agonizando. Espero venga alguien y nos reviva, ¿no? Como país.
Y en ese proceso suceden muchas cosas y políticamente el país va dando giros. Giros que pueden dar en función de la elección que tome el pueblo ecuatoriano. Eso tiene que ver en estos momentos con dos cosas importantes. La elección para los cabildos y la consulta popular. El gobierno, ¿cómo está llevando esta comunicación de la consulta popular a través de los medios de comunicación? ¿Cree que va a influir? Porque por un lado tenemos gente que apuesta a ese no de la consulta popular y por otro lado tenemos gente que de una u otra forma apuesta al sí. ¿Va a influir mucho el tema de los medios de comunicación, tanto los digitales como los de señal abierta? Bueno, se nos cayó la señal. Esperemos que se restablezca la conexión para poder continuar con Orlando Pérez, periodista y escritor. Él es también conductor del programa Enclave Política en Telesur. Vamos a esperar a ver si podemos conversar unos minutos más. Ya está nuevamente. No sé si escuchaste la pregunta. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, le escuché completamente. Sí, claro que sí. Ahí me escuchan mejor, ¿verdad? Perfecto. Ya. A ver, yo lo que a mí me preocupa la comunicación oficial del gobierno porque esperaba mucho más del señor Andrés Seminario. Me parece que es una persona bastante capaz, varios aspectos de lo que ha ido al poder político, al poder económico. Me parece que tiene que cambiar su óptica y se ha dedicado fundamentalmente a lavar la imagen o embellecer la imagen del presidente de la República, pero lastimosamente la segunda parte es que no ha generado comunicación política para la ciudadanía, ni tampoco ha tenido una apertura con los medios de comunicación ni con los periodistas. Eso queda claro, no hay apertura para ruedas de prensa, los ministros van a los medios de comunicación prácticamente donde no pueden tener un contradictor o un nivel de criticidad sobre lo que dicen y hacen, y entonces eso prácticamente abona a una desertificación de la comunicación en el país. Así que frente a eso, lo que tú me preguntabas con respecto a la consulta, obviamente van a apuntalar porque es el gran pivote, es el gran caballo de Troya que tiene el gobierno para sostener un régimen, un sistema autoritario, neoliberal, sin contradictores, sin fiscalización y sin filtros de control de las entidades de control del Estado. Y eso me parece muy preocupante porque la consulta la meten en medio de las elecciones para distraer la atención o para que la gente no se empape adecuadamente con ciertas trampas que están en los anexos y que ya los juristas lo han señalado y que apuntalan, o por supuesto, un régimen durante 2 años para que no se investigue nada y además para generar unos procesos de lo que ustedes estaban conversando con respecto al Consejo de Participación, que efectivamente no voy a abonar lo que ustedes ya mencionaron. Y eso me parece que es muy peligroso para la democracia ecuatoriana, tomando en cuenta que incluso aspectos de adicción que se plantea como una gran acción, se ha demostrado que no es tan difícil porque le trajeron al señor Germán Cáceres sin necesidad de nada. Y a propósito de eso, obviamente también a propósito de la comunicación de los medios, parecería que ya les pasaron el libreto a determinados medios para contar la verdad, la versión de cómo fue capturado el señor Germán Cáceres, cuando yo he investigado, he hablado con periodistas colombianos y se sabe perfectamente que donde el señor actúan bandas criminales, que protegen ahí a personas que huyen de otros países y que no quieren ser localizadas. Por lo tanto, esa historia que, por ejemplo, el diario Expreso cuenta, sin mencionar fuentes claras de que son los turistas, se desborda porque parecería que fue la que le mandaron para que se publicara, porque no coincide precisamente con lo que dicen los periodistas colombianos con los cuales he conversado el día de ayer y que hablan de otra realidad sobre ese tema. Así que la comunicación oficial del gobierno... ¿Cuál es la realidad, licenciado, que le manifiestan en su investigación? Mira, ahí hay una cosa que es muy importante. ¿Dónde queda Palomino? No es cualquier balneario donde llegan los turistas en yates, en tipo buses, montañita, no, porque hablaban de un balneario tipo montañita donde van turistas de todas partes del mundo. Ya, eso es lo que a mí me cuentan, efectivamente, incluso me han dicho, si quieres ir allá vas a tener mucho riesgo porque es una zona muy caliente,
donde hay un control de ciertos carteles y donde se responden a determinadas personas que tienen problemas con la ley. Mira, como hay varias hipótesis, ¿no? Lamentablemente se nos va la señal. Con respecto a donde estaba este señor Cáceres, ¿no? Ahí hay una hipótesis de una investigación, bueno, que en teoría periodistas colombianos le afirman al licenciado Orlando Pérez, que ha buscado obviamente fuentes fidedignas para investigar, y de cómo es este sector, ¿no? Que nos pintan que es un balneario, digamos que paradójicamente como montañita, pero Está parece congelado, que parece. Es diferente, ¿no? Y así la información se vuelve confusa, ¿no? Nos Y cuentan otra tratan de realidad, poner claro, otra pues realidad. el gobierno tiene que tirarse flores de alguna manera, Bueno, el presidente dando a entender, se dando a lanzó entender- flores. Claro, sí, puse la parte donde el presidente ha dicho que el esfuerzo que ha hecho el gobierno, la policía, la fiscalía por capturar a Cáceres. Eso dice el presidente, ¿no? Usted sabe lo que dice el presidente. A veces el presidente cree que con el discurso, como lo dijo ayer el doctor Ramiro Aguilar, el presidente de la República cree que con el discurso la gente puede tener dinero en el bolsillo y puede tener el estómago lleno, ¿no? Que hablando bonito cree que la gente come y cree que la gente tiene dinero en el bolsillo. Con su discurso, ¿no? Parece ser que es omnipotente el presidente. Sin duda que sí, Jaime, pero bueno, el ejercicio del trabajo periodístico sin duda alguna es un ejercicio muy difícil, sobre todo en este país donde son soslayados, humillados, no bien remunerados, y bueno, si no te alineas a ese gobierno de turno, probablemente encontrarás puertas cerradas para realizar tu trabajo de la forma correcta, y con eso es con lo que luchan muchos periodistas, sobre todo quienes hacemos un periodismo diferente, un periodismo alternativo. Un periodismo a la vanguardia de tecnología del siglo XXI, de redes sociales, de internet, periodismo digital, que seguramente, que seguramente llega al mundo entero y que pasa las fronteras del Ecuador. Así que un agradecimiento especial a todos nuestros seguidores del Ecuador y del mundo entero por darle paso a esta plataforma digital como Ecuador en Directo, por abrirnos espacios, por abrirnos las puertas y poder llevarles una información diferente, con claridad. A veces es muy difícil ser imparcial como periodista porque todos tenemos nuestra postura y nuestros pensamientos personales, pero es ahí cuando tenemos que trabajar con nuestras emociones para dejar a un lado aquello y mostrarles a ustedes los diferentes puntos de vista y que sean ustedes quienes tomen las decisiones correctas. Bueno, vamos aunque sea a los últimos minutos con Orlando Pérez. Lamentablemente hemos tenido una señal un poco deficiente. Orlando, se nos cortó la comunicación nuevamente. Sí. Disculpas, me parece que es la señal de internet de acá, de esta oficina en la que me está muy mal, así que mil disculpas. Lo que te quería señalar es lo que me consultabas a propósito de qué se me ha informado. Nosotros estuvimos averiguando mucho sobre lo que es Palomino, la zona donde se encontraba Germán Cáceres, y obviamente con un afán absolutamente verificar y no decir la versión oficial. Se nos informó dos cosas. La primera es una zona muy caliente, muy difícil, muy peligrosa, muy cerrada por otra razón que es importante. Está controlada por carteles de narcotraficantes que incluso permiten y acogen a personas buscadas de otros lados, de otros países, de la propia Colombia, y que efectivamente les pueden garantizar ahí cierta seguridad, me imagino, a cambio de favores, pagos o lo que sea. Así que no es un balneario al estilo Cancún o Islas Margarita, ni nada por el estilo como nos quieren hacer ver. Y obviamente sé que eso se presta para algunas especulaciones que solamente podrán ser verificadas. Se haga una investigación de fondo de por qué escogió y se encontraba ahí Germán Cáceres. Y si él estaba ahí, estaba en condiciones que le garantizaban el refugio, la impunidad. La pregunta es quién fue. ¿Fue un caza recompensas? ¿Fue efectivamente un turista? ¿O de qué manera se puede entrar a una zona de esa naturaleza, de esas condiciones y que permitan la captura? Y la otra parte es por qué sí pudo la policía colombiana capturarla de esa manera en unas circunstancias muy complicadas que sabemos perfectamente que dan lugar a una serie de acciones
violentas o de manejos ilegales en unas condiciones que sabemos cómo son las que manejan los carteles en Colombia, en México, por ejemplo, en esas condiciones. Así que eso quería manifestarles porque efectivamente esas versiones que ahora circulan, tratando de mostrarnos una casualidad para lavar también de alguna manera la versión oficial de que fue el bloque de búsqueda de la policía el que encontró a Cáceres, también es cierto que no se sostienen. Es decir, no fue ni un turista, ni fue bloque de búsqueda, y sí les pedimos, como yo he puesto en mi cuenta de Twitter, transparencia total, porque el señor ministro del Interior, el comandante de la policía, el canciller de la República le deben la verdad total del María Belén Bernal para tranquilidad de este país, porque no queríamos, lo hicimos con todo el esfuerzo como ciudadanos, como organizaciones feministas, lo que no se hizo en su momento con el caso de los hermanos Restrepo. Orlando, queremos agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo para conversar. Lamentablemente hoy ya tuvimos una entrevista un poco accidentada, pero bueno, se entiende todo lo que has expuesto dentro de este programa. Gracias a ustedes, un abrazo a la distancia, feliz día, ojalá el periodístico que hacemos conjuntamente signifique un buen para las nuevas generaciones y se entusiasmen por seguir este oficio de periodismo que es una cosa, lastimosamente en el Ecuador no en su mejor momento. Gracias a Orlando Pérez, él es periodista y escritor, conductor del programa Enclave Política de Telesur, que estuvo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, Carlita. Muchísimas gracias por esas expresiones, sobre todo en este día tan importante para los periodistas.